Amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio de este trimestre con los últimos capítulos del libro de Génesis. Queremos darles la bienvenida a esta última, último encuentro, a esta última sesión, y vamos a estudiar ahora la experiencia de Israel en Egipto. Axiomas, más allá de la evidencia. El tema de hoy es Israel en Egipto. Toda la historia de José y ahora el encuentro con su padre es una experiencia muy interesante de la manera como Dios guía a su pueblo. Y hoy vamos a hablar de estos últimos capítulos de la Biblia, los últimos 5 capítulos prácticamente. Quiero dar la bienvenida a 2 amigos, 2 colegas que están aquí con nosotros para el tema de hoy. Bienvenido, Renson. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. ¿Cómo están mis queridos amigos? Una vez más los saludamos y estamos felices de continuar compartiendo la palabra de Dios, así que juntos podamos continuar creciendo en el conocimiento de su palabra. Igualmente, Freddy, bienvenido, y luego de tu saludo, guíanos en una oración. Claro, un placer poder estar una vez más con ustedes, abrir la palabra del Señor y encontrar en ella esperanza. Les invito a que inclinen el rostro, vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por permitirnos, Señor, abrir tu palabra, y te pedimos que en estos momentos tú nos guíes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al capítulo 46 de Génesis. Ya el capítulo anterior, el reencuentro de José con sus hermanos y la rebelión de su identidad, fue un momento muy emotivo. Y ahora José le pide que el papá también sea llevado a Egipto. ¿Cuál fue la actitud de Jacob, que en este caso ya es Israel? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cómo fueron los preparativos? ¿Cómo fue el encuentro? Comentemos este hecho histórico. Muy bien. Renzo. Es interesante cómo cuando José encuentra a sus hermanos, él idea ciertas cosas para poder ver que haya un arrepentimiento genuino, como se vio en la anterior lección. Pero ahora ya después de todo este trama, él pide que su padre vaya al encuentro. Y en el capítulo 46 dice así: salió Israel con todo lo que tenía, vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Algo bien interesante en esto. Quizás Jacob, ahora Israel, él tenía cierto temor por aquella fama que tenían los egipcios, ¿no? De esclavizar y de tantas cosas. Y en medio de todo esto, él iba a ver a su hijo. Y entonces él ya estaba en camino, pero quizás había el temor ahí sobre lo que podría ocurrir. Y ahí Dios le da seguridad. Yo creo que es algo bien importante cuando nosotros tenemos que recordar, cuando tenemos desafíos grandes y sabemos que tenemos que realizarlo por amor a Dios. Por ejemplo, cuando vamos a predicar, cuando vamos a hablar de Dios y a veces el temor inunda el corazón, hay que recordar: Dios estará con nosotros. Así como estuvo con Israel, le dijo: yo soy Dios de tu padre, no temas. Y yo creo que esto es muy importante para recordarlo. Es importante también que Jacob, Israel en este caso, obedece la voz de Dios. Abraham había ido a Egipto, pero por propia cuenta, ¿no? Ahora sí, Israel está yendo por mandato divino y se va a producir el encuentro. Junto con él van varios familiares, es un número bastante alto para esa época, y llegan hasta Egipto. Así es. Es interesante que Dios le da la garantía: anda, no temas. Uh-huh. Y el versículo 7 del capítulo 46 dice que sus hijos y los hijos de sus hijos y sus hijas y las hijas de sus hijos, todos ellos fueron. Uh-huh. Aquí está también evocando la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿no? De ti haré una nación grande. Ya está creciendo la familia, ¿no? Son ya un buen número. Ahora, versículo
26, 27, dice que entraron en Egipto, las personas que entraron fueron 70. Y el 70 es pues un número que tiene un significado, sí, ¿no? Completo, cabal, todos. Si repasamos Génesis 10, encontramos allí también 70 naciones, ¿no? Lo que está queriendo decirnos aquí la Biblia es que la historia del mundo, de los países, estaba en juego aquí. En este viaje de Jacob a Egipto era un viaje muy importante. Se produce el encuentro ahora, ¿no? José encuentra a su padre, el versículo 29, capítulo 46, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, se echó sobre su cuello, lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Ese reencuentro después de tanto tiempo, la emoción que hubo en ellos, hizo notar a Israel que a pesar de lo que había ocurrido, Dios estaba cumpliendo sus propósitos, y la alegría de José de tener a su padre cerca, a su familia, inclusive se establecieron en un lugar especial. El apoyo del faraón fue importante porque seleccionaron un ambiente próspero, un ambiente acorde a la ocupación de ellos también. Y hay una actitud especial de Jacob, Israel, que bendice a Faraón. ¿Cómo podemos entender esta figura? Hay algo bien interesante en la cuestión de la bendición, ¿no? La bendición generalmente se daba a aquellos que habían recibido o tenían conocimiento del Señor, a aquellas cosas que querían que el Señor lo prospere. Y aquí hay una bendición para Faraón, y esa bendición es de prosperidad, ¿no? Prosperidad. Y hay algo bien importante en todo esto, porque recordar que aquellos que habían llegado de la familia de José eran pastores. Y según el texto, dice, ¿no? Para los egipcios, los pastores eran abominación. Es algo bien interesante. Y que estos que para ellos era abominación, ahora llegan y ahora le dan una bendición especial adorando a ese Dios. Entonces hay una distinción. Hay una distinción, no una distinción, sino que hay una, ¿cómo se dice? Hay una comunión, podríamos decirlo así, donde Israel lo bendice. Y ahí es donde ya no hay distinción, eso es lo que iba a decir, ya no hay una distinción. Y eso es algo bien importante para recordar, no hacemos acepción de personas. Para el Señor todos somos hijos de Dios y todos tenemos derecho a recibir las bendiciones del Señor. 47:10 dice, ¿no? Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Dios le había prometido ya a Abraham que él iba a ser una bendición para las naciones. Ajá. Y aquí está cumpliéndose literalmente una profecía. Claro, una profecía, pero esa bendición implicaba también el desearle el bien a ese pueblo que en cierto modo había sido un símbolo de salvación. Ajá. La promesa de Dios, los propósitos de Dios están comenzando a cumplirse, ¿no? Serás una bendición, le había dicho. Pero recordemos algo interesante. Faraón tenía un estatus, además de ser políticamente el número uno, también tenía un estatus religioso, era un sacerdote, ¿no? Y ahora viene aquí Jacob y le bendice. Como mostrando superioridad inclusive. Así es, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque es Dios que a través de Jacob está bendiciendo. Entonces es un pueblo elegido, es un pueblo especial el que está en Egipto. La lección hace un comentario interesante, ¿no? Cómo yo, no importa el nivel social que yo tenga, en algún momento tengo que ser una bendición y inclusive tener la posibilidad de bendecir a las otras personas en el nombre de Dios, pensando de que Dios nos da una autoridad tal de buscar el bien de los demás. Correcto, y es algo bien importante esto porque Faraón entiende, ya había entendido con José al Dios al que servía. Y durante esos años él había visto que Dios había estado y había prosperado a Egipto, donde toda la tierra había quedado una sequía, una hambruna, pero ahí ellos tenían, y entonces él reconocía. Y como mencionaba aquí nuestro querido pastor Freddy, ese reconocimiento del Dios de Israel, del Dios de Jacob su padre, del padre de José, es una muestra de que
hay un reconocimiento de superioridad al Dios vivo, aquel Dios que le reveló el sueño. Entonces, esto es importante porque en la sociedad muchas personas no quieren reconocer a ese Dios, pero cuando hay muestras, Dios mismo se da a conocer y las personas pueden ser bendecidas cuando lo reconocen. Jacob y toda su familia se establecen en Gosén y allí el resto del capítulo va a indicarnos justamente cómo la bendición de Dios se hace evidente también para ellos, un ambiente próspero de trabajo, de pastura, y el faraón entre medio también alegrándose porque José, quien era su mano derecha, alguien a quien quería mucho, ahora estaba con toda su familia ahí junto a ellos, ¿no? en Egipto. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. Estamos en la parte final de este estudio y también finalizando el estudio del libro de Génesis. Jacob y su familia ya están en Egipto, la familia se reunió, se establecieron en Gosén y Jacob hace dos cosas importantes. Ya había bendecido al faraón, ahora bendice a los hijos de José y después bendice a sus propios hijos. ¿Qué significa este acto, Freddy? Bueno, es interesante, ¿no? ¿Por qué Jacob bendijo a los hijos de José aquí y no a los otros nietos? Parece preferencia. Pero el relato bíblico, en realidad, al bendecir a los hijos de José, Manasés y Efraín, estaba bendiciéndole a José. Dice el versículo 15 del capítulo 48, y bendijo a José diciendo, ¿no? Y está ahí la bendición. Entonces, al bendecir a los nietos, Jacob estaba bendiciendo en realidad también a José. Y también estaba tratando de mostrar que estos dos hijos en algún momento llegarían a ser parte de las tribus de Israel, ¿no? Más adelante vamos a encontrarlos a ellos formando parte como si fueran hijos de Jacob. Sí, es algo bien interesante esto porque esos dos hijos que eran de Jacob es como si sustituyeran, ¿no?, a otros dos hijos que no están en la línea. Y esto de la bendición justamente es como parte de esa inclusión, ¿no? Y yo creo que la bendición más grande es darles a ellos la seguridad de que el Dios, ese Dios vivo a quien él había servido, en el verso 15 dice, ¿no?, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, ¿no? Entonces él les da a entender que ese Dios mismo, esa bendición de ese mismo Dios estará con ellos. Luego se reúne con sus hijos y también les proclama una bendición ya aquí, inclusive individualizada. Él estaba ya en los días finales de su vida y hace una descripción de cada hijo. ¿Qué significa esto? Puede entenderse como una especie de predestinación, porque describe a cada uno de ellos con un papel diferente el uno del otro. Se resalta también la situación de Judá, pero ¿cómo podemos entender esa bendición para sus hijos? Bueno, el Señor conoce desde el inicio el futuro, Él sabe qué decisiones vamos a tomar, pero eso no significa que Dios está predestinando, ¿no? Es lo que Dios está haciendo aquí a través de Jacob. Jacob conocía el carácter de cada uno de sus hijos, ¿no? Y lo que está mencionando, está revelando en realidad el carácter de cada uno de ellos, ¿no? Entonces el Señor siempre ha respetado el libre albedrío, ¿no?, la decisión de cada persona. Claro, una lectura superficial podría uno mirar que hay una predestinación, pero no es así, ¿no?
no es así. Hay un énfasis especial en Judá. Dice versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como un león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Y aquí dice, hasta que venga Silo, y a él se congreguen los pueblos. Aquí hay una alusión al Mesías, ¿no? Es algo bien importante e interesante, ¿no? Judá, el pueblo judío, tal vez por eso hasta el día de hoy, ¿no? El pueblo, el remanente de aquellos, podríamos decir, ¿no? Se llama judío, se les llama de judíos, porque descienden de Judá. Y Judá tiene justamente esta característica, es una alusión al Mesías, es una alusión a Cristo, porque Él es el, como se dice, el legislador, ¿no? De donde todos un día iremos, nos reuniremos y lo pondremos. Y el Señor mismo dice, Él será Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No será ¿no? Entonces, esta es como que una profecía, ¿no? Nos lleva al momento de la etapa final de la historia donde Jesús se sentará como Rey de Reyes. Es algo bien importante recordar e interesante poder leerlo en esta oportunidad. David pertenecía a la tribu de Judá, ¿Sí? y José y Jesús, por lo tanto, está aquí haciéndose una alusión profética, mesiánica, para determinar que de uno de los hijos vendría el Mesías. Así es, dice Elena de Huay, el león, rey de la selva, es un símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David y del hijo de David, Silo, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente y a quienes todas las naciones rendirán homenaje. Esta es una profecía mesiánica muy interesante. Amigos y hermanos, aquí estamos viendo al final de la historia termina con la muerte de Jacob y después también la muerte de José. No sé si ustedes quieren comentar algo sobre esto, sobre el final de la vida de estos dos hombres muy importantes en la historia bíblica. En la última parte, José es el personaje que más espacio ocupa, pero como la continuación de la promesa que Dios había hecho inclusive desde Abraham. Claro. La historia termina con las muertes de Jacob y José. Y estas muertes traen tres enseñanzas. La lección comenta, ¿no? ¿Cuáles serían estas tres enseñanzas? Primero, es la esperanza de que Israel regrese a la tierra prometida. El versículo 29 dice, les ordenó luego diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva, en el campo de Macpela. ¿Dónde quedaba eso? En Canaán. Entonces aquí hay una certeza de Jacob, ¿no? Yo voy a morir, pero no quiero quedarme aquí. Tienen que llevarme a la tierra de Macpela, allí, a la Canaán. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido, ¿no? Entonces ese es un primer tema muy interesante. En segundo lugar, esta historia nos muestra, ¿no?, la esperanza de que Dios transforma el mal para bien. Cuando Jacob muere, los hermanos piensan y dicen, ahora sí. Ahora se va a vengar. Ahora sí, José. Pero entonces encontramos la respuesta de José en el versículo 19. No temáis, no teman, ¿no? Y bueno, y José no tiene venganza para con ellos. Y en tercer lugar, la esperanza de que Dios va a salvar a la humanidad, ¿no? Dios va a salvar a la humanidad. Allí el versículo 25, ya terminando, ¿no? Es muy interesante las palabras que José dice también, ¿no? E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Dios los va a visitar, ¿no? Dios va a visitarles.
Y eso ocurrió literalmente cuando salió el pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, llevaron los huesos de José junto con ellos, ¿no? Esta historia es una historia confirmando el control, la mano de Dios en la historia. Y es algo bien importante recordar la analogía de que estamos nosotros, podríamos decirlo así, en Egipto. No somos de Egipto. Ellos habían venido por una necesidad, ¿no? Había una hambruna y todo aquello. Dios había preparado el lugar, pero en Egipto ellos habían caído como esclavos. Y hay algo bien interesante cuando les dice, mis huesos, todo tiene que ser enterrado en Canaán. E interesantemente, más adelante vamos a ir viendo, ¿no? En Éxodo y todo aquello, que salen de Egipto para ir ¿a dónde? A la tierra prometida, Canaán. A la tierra prometida. Entonces, es algo bien importante tomar esto en cuenta. Un día nosotros vamos a volver a Canaán. Nosotros estamos quizás en Egipto todavía, sufriendo muchas cosas en este mundo lleno de pecado, pero un día volveremos a Canaán. Y así como ellos, Jacob dijo, mis huesos no pertenecen a este lugar. Está allá. José dijo lo mismo, no estoy aquí, es allá. Entonces, nuestro lugar de nosotros igual no es aquí, es allá. Israel en Egipto, nosotros ahora somos parte del pueblo de Israel espiritual y en algún momento también saldremos de Egipto para la tierra prometida. Amén. Queridos amigos, estamos ya en la parte final de este estudio, vamos a una pausa y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de este estudio y al final del libro de Génesis. Yo quiero concluir leyendo el versículo 20 del capítulo 50. Vosotros pensasteis mal contra mí, dice José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que Dios también hace día a día en nuestras vidas. Gracias, Renson, por estar con nosotros. Algunas palabras finales. Mis queridos amigos, no perdamos la confianza en Dios. Dios tiene todo el control. José estuvo como esclavo, pasó muchas situaciones, pero Dios utilizó todo con un propósito. Y si hoy alguna situación hay en tu vida, en nuestra vida, recuerda, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es confiar en Él, porque nuestro lugar no es aquí. Nuestro lugar es allá en la Canaán celestial. Que Dios te bendiga. Gracias, Freddy, por estar también con nosotros y de igual forma, por favor, algunas palabras finales. Hemos llegado a terminar el estudio de Génesis y yo quiero leer una vez más esta certeza de José. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. El Señor ciertamente va a visitarnos. Cristo viene pronto a esta tierra. La historia de Génesis es una historia de cómo Dios se manifiesta a través, en cada momento, en cada etapa. Pero el Señor viene pronto. Es verdad. Amigos, hemos terminado la lectura, el estudio del libro de Génesis. Les recomendamos leer, releer estos capítulos, 50 capítulos que narran el inicio de la historia de la humanidad. Y al mismo tiempo, prepárese porque pronto empezamos una nueva serie de estudios. Axiomas, más allá de la evidencia.